Buenos días, hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Le doy las gracias al pastor Walter Espinosa y a su esposa por invitarme a tener este tiempo devocional. Mi nombre es Rubén Cano, soy pastor de la Iglesia Bautista de Javier Prado. Vamos a leer, hermanos, un pasaje de la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 2, verso 6. Dice lo siguiente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En la palabra de Dios encontramos que en ella se le llama de muchas formas al Señor Jesús, y esta es una de ellas. Hace poco mencionábamos también ahí en Isaías 61 que se le llama la gloria de Jehová, pero aquí encontramos que se le llama el guiador, quien apacentará al pueblo, a mi pueblo Israel, dice el Señor. Bueno, este pasaje que acabamos de leer es parte de todo un relato acerca del nacimiento de Jesús, y en esta parte de la visita de unos magos que llegan a Jerusalén y llegan con una pregunta muy interesante, ¿no? Ellos han hecho algunos estudios y han llegado a la convicción que ha nacido el rey de los judíos, y llegan a Jerusalén con esa pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Ahora, quien recibe esa pregunta, o una de las personas que es enterada rápidamente acerca de la presencia de esos hombres y de la pregunta, es Herodes. Y la Biblia nos cuenta en este relato de que Herodes pues quedó totalmente impactado, y también toda la ciudad de Jerusalén. Yo quiero mencionarles rápidamente algunos datos históricos acerca de Herodes. Él era mitad judío, mitad edomita. Él había servido mucho al Imperio Romano, le fue muy útil. Y en el año 47 él fue nombrado gobernador. En el año 40 recibió el título de rey. Y su nombre fue Herodes el Grande. Y realmente merece en cierta manera este título, porque él fue el único gobernador allí en Palestina que pudo pacificar toda esa región que era muy convulsionada. Había muchas rebeliones ahí, ¿no? También él era un gran constructor. Él hizo construir el templo de Jerusalén, y era un hombre que también sabía ser generoso. Él reducía los impuestos cuando la situación se tornaba difícil, para que el pueblo pudiese salir adelante en tiempos de dificultad. Cuentan que él también hizo fundir toda su vajilla de oro para comprar trigo para alimentar a los hambrientos en el año 25, que hubo una gran hambruna. Pero este hombre Herodes también tuvo algunas peculiaridades en cuanto a su carácter. Él era una persona muy suspicaz. A medida que fue pasando el tiempo, se volvió un viejo más suspicaz todavía. Este hombre, si sentía que alguna persona amenazaba su reino o quitarle el reino, o que se constituía un peligro para él como rey, de inmediato lo hacía eliminar. Él hizo matar a su esposa, hizo asesinar a su madre Alejandra, y 3 hijos suyos también, por orden de él, fueron asesinados. Entonces, él fue un hombre terrible. El César, Augusto César, decía que estaban más seguros que sus hijos los cerdos durante su gobierno, porque este hombre tenía esa característica, ¿no? Ahora, imagínense ustedes cuando les llegue esa noticia de que había nacido un niño que iba a ser el rey de los judíos. Por eso es que él reacciona de esa manera, ¿no? Le dice: vayan a buscarlo y me dicen para yo irle a adorar de inmediato. Pero él no quería adorarle, le quería matarle. Por eso es que todo Jerusalén también dice que estuvo conmocionada con esa noticia, porque sabían cómo iba a ser la reacción de este hombre. Un hombre que es cierto tuvo algunas cualidades, pero era un terrible asesino, donde se ve burlado, nos cuenta la historia bíblica, porque los magos no volvieron a él, sino que fueron alertados por Dios y se fueron por otro camino.
Él ordenó de inmediato la muerte de todos los niños de Belén menores de 2 años y también en los alrededores. Entonces, esa es la historia de este hombre. Pero en este versículo que vamos a leer encontramos también algunas características acerca de Jesús, del Mesías. Dice el relato bíblico, que es una cita de Miqueas capítulo 5, verso 2, ¿no? Que Belén no era la ciudad más pequeñita, el pueblo, la aldea más pequeña, ¿no? A pesar de que en toda la historia para nada figuró hasta el rey David. El rey David nació en Belén, entonces por eso tuvo cierta connotación esta aldea, pero mucho más cuando la palabra de Dios anuncia que allí iba a nacer también el Mesías. Entonces, ahora, por eso leemos en esta cita de Miqueas, no eres la más pequeña de los príncipes, porque habiendo nacido ahí Jesús, entonces esto se convertía en un lugar muy importante. Es como cuando el Señor viene a nuestras vidas, dejamos de ser las personas que éramos antes en tinieblas, en oscuridad, y somos ahora hijos de Dios. Pero la manera en que se le describe en este pasaje es una manera también que nos dice mucho. Dice, de ti saldrá un guiador. Ahora el significado de esta palabra guiador realmente es gobernante. Él iba a ser el gobernante, ¿no? Él iba a apacentar al pueblo de Dios, guiarlos, regirlos. Entonces, esa es la cualidad que él tiene. Él iba a ser el gobernante. Ahora, en este pasaje, en toda esta historia, encontramos 3 reacciones con respecto a Jesús. Encontramos por un lado de Herodes. ¿Qué es lo que despierta el nacimiento de Jesús, Jesús en la vida de Herodes? Odio, violencia, deseo de destrucción, porque piensa que es alguien que va a interferir en su reinado. Encontramos también otras reacciones en los sacerdotes y los escribas, ellos siendo muy religiosos, conocedores de la ley, de la historia también, de las profecías, vemos en ellos una total indiferencia. Y por otro lado vemos a estos magos. Ellos, por revelación de Dios también ocurre todo esto, por supuesto. La reacción que en ellos hay es ir y adorar a ese rey que ha nacido. Pero no solamente adorar, ellos vienen también a poner a sus pies lo mejor que ellos tienen, sus mejores dones. Y hermanos, esa ha sido la reacción de la humanidad con respecto a Jesús. En algunos, hasta en la actualidad, la persona de Jesús despierta odio y violencia. En otros, una indiferencia total. Ellos están más metidos en sus propios intereses, en sus vidas egoístas, que Jesús para ellos es una persona totalmente indiferente. Ahora, hay otra reacción, que es de los cristianos. ¿Cuál es nuestra reacción? La adoración a Él. Sabiendo quién es Él, ¿no? El Mesías, el Cristo, nuestro Salvador y Señor, pues no queda otra que adorarle con todo el corazón. Pero también el ejemplo que nos dan los magos es nuestro servicio al Señor. No solamente poner nuestra adoración a Él, sino también poner a su servicio, pues, nuestros mejores dones, lo mejor que tenemos a sus pies para que Él los use. Qué interesante, ¿no? Él es nuestro guiador. Él viene a dirigir nuestras vidas, a darnos, pues, toda la enseñanza, la instrucción para saber cómo debemos vivir. Pero también Él es el gobernante de nuestras vidas. Él es nuestro Señor. Él es quien viene a hacer una obra maravillosa en nosotros. Todo el Antiguo Testamento se refería al Señor también como quien apacentaba a su pueblo, a darles la guía, a regirlos, a darles la seguridad. Y esa es también la obra de Cristo en nuestras vidas. Él es nuestro Señor, pero también quien apacienta nuestras vidas con su amor. Hermanos, que este tiempo de la Navidad sea un tiempo también para reflexionar en cuál es nuestra reacción para con Jesús. Estamos adorándole con todo nuestro corazón, estamos poniendo a sus pies todo lo mejor que tenemos,
para que lo use para su servicio, para darle a Él la gloria y la honra con nuestros mejores dones y talentos. Esta es una oportunidad para recordar, meditar en ello, para hacerlo, si no lo hemos estado haciendo, pero también un tiempo para hablar acerca de Él, a la gente que tiene una idea equivocada. De repente, para algunos, como decíamos, les produce esa reacción de violencia o quizás de indiferencia. Pero el Señor quiere ser el Señor de sus vidas, su Salvador. Vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la persona de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien queremos con todo el corazón adorarle y a quien queremos servirle con toda nuestra vida, poniendo a sus pies como una ofrenda nuestros mejores dones y talentos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.